Amnistía Internacional denuncia en un nuevo informe denominado Abandonadas a su suerte, la desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España, que las medidas adoptadas por las autoridades para responder a la pandemia COVID-19, tanto en Cataluña y Comunidad de Madrid, han sido ineficientes e inadecuadas y han vulnerado al menos 5 derechos humanos de las personas mayores residentes. En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Según los datos ofrecidos por la Comunidad Autónoma de Madrid, desde el 8 de marzo al 1 de mayo hubo 5.828 personas fallecidas con coronavirus o sintomatología compatible en las residencias. Eso supone un 43,46% del total de las muertes hasta esa fecha en la Comunidad Autónoma de Madrid. Los datos no están desagregados ni por edad, género o discapacidad. La denegación del derecho a la salud a personas mayores está fuertemente vinculada con las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad en España. La década de los recortes sanitarios y sociales ha debilitado el sistema de salud público, deteriorando el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención sanitaria. Tal y como señala el informe La década perdida publicado por Amnistía Internacional el pasado 15 de julio, el gasto sanitario en la Comunidad de Madrid descendió un 7,79% desde el 2009 al 2018. En concreto, la inversión sanitaria en el área asistencial de atención primaria se vio reducida en casi un 12%. Los efectos del desmantelamiento del sistema sanitario de salud pública se han manifestado en Madrid y Cataluña en la atención a personas mayores de residencias durante el pico de la primera hora de pandemia, en marzo y a principios de abril. De varias maneras, por un lado, la falta de protección del personal que allí trabajaba, que no contaba con EPIs, equipos de protección individual, ni pruebas PCRs, y por otro lado, muchas de las personas residentes no contaron con asistencia sanitaria adecuada. Quedaron excluidas de la derivación hospitalaria de manera generalizada y tampoco recibieron la atención que necesitaban en las residencias, a pesar de la medicalización anunciada por las autoridades. Asimismo, muchas personas residentes han estado durante semanas enteras prácticamente incomunicadas con el mundo exterior y con sus familias. Una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas mayores. Las residencias no son aparcamientos de personas o de gente mayor. Los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no puede depender del grado de dependencia. Las autoridades deben protegerlos. Derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación vulnerados. La decisión práctica de no derivar a las personas mayores enfermas a los hospitales se aplicó de forma automatizada y en bloque, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas. En Madrid y en Cataluña esta práctica se llevó a cabo a través de diferentes mecanismos de criba. Hubo personas mayores residentes necesitadas de atención médica que no pudieron acceder a un tratamiento adecuado de posible COVID-19 u otras patologías que padecían ni en el hospital ni en la residencia, como habían anunciado las autoridades. En ambas comunidades hubo momentos donde no se realizaron ingresos en hospitales y las pocas derivaciones que se dieron fueron la excepción, y en ocasiones ya de forma fatalmente tardía, esta discriminación atenta gravemente contra sus derechos. Asimismo, Amnistía Internacional ha recogido diversos testimonios que daban cuenta de los obstáculos que también existían por parte de los servicios de emergencias para el transporte sanitario, SUMA y SEM. La combinación de falta de personal, de recursos y el obligado cumplimiento y aislamiento por sospecha de COVID de residentes produjeron un evidente deterioro en las personas residentes, no solo físico, sino también emocional. Hemos documentado casos de personas residentes que llegaron al hospital en situación de deshidratación y desnutrición y en muy mal estado.
derecho a la vida privada y familiar y a una muerte digna negados. En el momento más grave de la pandemia, las personas residentes estuvieron confinadas en sus habitaciones durante largos periodos, a veces durante varias semanas seguidas. La restricción que supuso el encierro de facto en las residencias, acompañado en la mayoría de los casos del confinamiento en sus cuartos por tiempo indefinido, añadió a la falta de supervisión por parte de las autoridades estatales, Fiscalía y autonómicas, Servicio de Inspección, supuso una vulneración de los derechos a la vida privada y familiar de las personas mayores, simplemente por su lugar de residencia. Elena Valero perdió a su padre en marzo en una residencia de Madrid. No le derivaron a un hospital a pesar de estar grave. Estuvo 4 días muriéndose. Hablé con el médico desesperada para que le derivaran, pero el médico me dijo que les había prohibido llevar enfermos de las residencias a los hospitales, que solo podían ponerle oxígeno y paliativos hasta que su cuerpo aguantara. Fue horrible, porque vivo a 300 metros de la residencia. Y cada vez que me asomaba al balcón era horrible pensar y saber que mi padre se estaba muriendo tan cerca y no podía cogerle la mano, despedirme de él. Es urgente adoptar medidas adecuadas para superar esta segunda ola. En este contexto y ante la segunda ola de la pandemia, las autoridades, en particular en Madrid y Cataluña, deben adoptar medidas urgentes para garantizar que cualquier decisión para combatir la pandemia respeta los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la salud y a la no discriminación de las personas mayores que viven en residencias. A corto plazo es necesario que las comunidades autónomas aseguren que las decisiones sobre la atención médica en la residencia se realizan con base en evaluaciones individualizadas. Deben eliminarse ya las disposiciones discriminatorias de los protocolos de derivación de Cataluña y Madrid. Además, el contacto regular de familiares y residentes debe estar garantizado. Más a largo plazo, es necesario que el Gobierno impulse la tramitación de una ley estatal que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado. Asimismo, la Fiscalía, en especial la Fiscalía de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, debe seguir de cerca la situación en las residencias e impulsar investigaciones de rendición de cuentas cuando se produzcan abusos o irregularidades. Es necesaria también una apuesta decidida por el sistema público de salud, que garantice la igualdad, lo que significa una mayor inversión en recursos. Medidas tardías e insuficientes, pese a que durante estos meses se han mejorado determinados aspectos. Algunas de estas preocupaciones de derechos humanos hacia las personas mayores siguen vigentes en la segunda ola de pandemia. Siguen sin estar plenamente garantizadas las visitas a familiares, que en la práctica continúan dependiendo de la decisión de cada residencia. Además, las disposiciones en los protocolos de derivación de Madrid y Cataluña, que recomiendan tratar a las personas mayores en las residencias y no trasladarlas a los hospitales, resultaron discriminatorias y no han sido aún modificadas. Por si fuera poco, todavía no se han tomado medidas de refuerzo del personal suficientes para atender las necesidades que puedan surgir ante los riesgos de alta presión asistencial existentes. No nos preparamos suficientemente. Creemos que había información científica proveniente de otros países como para intuir la importancia y gravedad de la situación, explica la vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que también afirma que creemos que de haber tomado medidas antes hubiéramos permitido evitar la irrupción del virus en muchas residencias tan rápidamente. Tendríamos que haber podido avanzar en informar, capacitar a los equipos, de algún modo haber estado más prevenidos y preparados. Las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma de Madrid y la Generalitat de Cataluña se elaboraron e implementaron de forma ineficaz y no llegaron a dotar de acceso adecuado a los servicios de salud a las personas mayores que viven en residencias. La Comunidad de Madrid y la Generalitat tomaron diferentes medidas sin uniformidad ni claridad de criterios de la intervención o del éxito de las mismas y fracasaron en su implementación.
Además, ambas administraciones no adoptaron medidas alternativas para garantizar la asistencia sanitaria médica adecuada de las personas mayores residentes. La falta de respuesta de las autoridades se contrapone al tremendo esfuerzo que ha realizado el personal sanitario y de residencias durante estos meses, pese a las medidas ineficientes y a la falta de recursos. Gracias a su esfuerzo incansable y a su dedicación, la situación de muchas personas mayores en residencias ha sido más humana y en algunos casos han podido recibir una mejor atención. Personal sin protección ni recursos. El virus se esparció con mucha rapidez en las residencias porque el personal cuidador está en continuo contacto con las personas residentes y no contaba con protección. Esa falta de protección asimismo supuso un gran número de bajas de personal que han impactado en el cuidado de las personas mayores en residencias y la gestión de la atención sanitaria. Diana, trabajadora de una residencia pública de Madrid, cuenta que cuando comenzó la pandemia, a mediados de marzo, ya que no nos daban EPIs, optamos por hacernos los EPIs de la fortuna o de la gloria. Batas con bolsas de basura, calzas, gorros de plástico, no hemos tenido ningún tipo de protección. ¿Os suena ese comentario a nivel general durante la pandemia del COVID? Fin de la nota de prensa de Amnistía Internacional España. RCM colaborando con el grupo de Amnistía Internacional de Collado Villalba, Madrid. Muchas gracias.